Hola jóvenes, hoy vamos a hablar de los estudios de tipo causal, que son aquellos que van a poder medir y poder conocer si un factor de riesgo o un factor condicionante o un determinante puede llegar a producir determinado efecto. Es decir, si una causa este, es un factor de riesgo o es un factor predisponente de que se produzca determinada patología, determinada enfermedad o quizá determinado fenómeno. Nosotros ya estuvimos hablando de los tipos de estudios causales cuando hablamos, cuando dimos tipos de estudio, ¿no? Que hablamos de que había distintas clasificaciones y una manera de clasificarlos era en causales y no causales, ¿no? Y decíamos que aquellos no causales eran los tipos de estudio descriptivo, ¿no? Que buscaban conocer cómo está la población, saber acerca de, por ejemplo, la prevalencia de una determinada enfermedad, pero no podíamos establecer una relación de causa-efecto o de influencia de una cosa sobre la otra. Sí podíamos aproximarnos a decir de que hay una relación entre determinado factor de riesgo con determinada patología, pero no podemos hablar de una relación de causa-efecto sin antes haber utilizado distintas medidas de asociación, ¿tá? Que es lo que vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a hablar va a ser de los tipos de estudios causales que hay en epidemiología, ¿tá? Que ya los vimos en el teórico de tipos de estudio, y vamos a ver también cuáles son las medidas de asociación que se utilizan para poder conocer esa asociación causal, es decir, de causa-efecto entre una variable y otra, ¿tá? Como para poder establecer la causa-efecto de un fenómeno, ¿no? Entonces, un poco a modo de repaso, nosotros vimos que había en odontología 3 tipos de investigación: la investigación básica de laboratorio, después hablamos de la investigación clínica, cuando empezamos a hablar de lo que era la investigación al principio del curso, y después hablamos de la investigación epidemiológica, y que esa iba más vinculada con las necesidades de salud de la población, ¿sí? De los colectivos. Es cuando hablamos de la prevalencia de una enfermedad, la distribución de esa enfermedad, los determinantes que producen determinadas enfermedades, los factores quizá a veces etiológicos podemos conocer, ¿tá? Y decíamos que tanto la clínica como la epidemiología estaban siempre juntas, iban de la mano, ¿no? Ya sea para la evaluación de fármacos, para la aplicación de distintas medidas preventivas, para conocer también los distintos tipos de intervenciones que se pueden hacer en la población. Entonces, bueno, en ese sentido, la clínica y la epidemiología siempre van a ir una con otra. También después hablamos de el diseño metodológico, que está hablando de esto, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros investigamos, una vez que tenemos el problema y una vez que tenemos los objetivos o la hipótesis que nos estamos planteando, ¿no? Porque los estudios causales son estudios que presentan hipótesis, lo que vamos a buscar es, bueno, cuál es la manera de poder conocer y de poder responder a ese problema de investigación, cuál es la estrategia que yo voy a tener que utilizar para poder responder a ese problema. Y es así que voy a elaborar un diseño, ¿no? Y esto también lo habíamos visto en una de las diapositivas cuando hablábamos de diseño metodológico, que obviamente que el diseño lo que va a buscar va a ser la validez, la máxima, va a buscar maximizar, como dice la diapositiva, la validez y la confiabilidad de la información, buscando reducir errores a los resultados. Y es en ese diseño metodológico que obviamente tiene que ser riguroso, tiene que estar bien hecho y tiene que ir de la mano junto con el problema, los objetivos, y obviamente si tengo hipótesis de investigación también, ¿no? Tiene que ir de la mano junto con lo que me estoy planteando estudiar. Pues va a tener dentro de él lo que son los tipos de estudio, ¿no? Entonces acá teníamos, ¿no? Lo que era el diseño metodológico, la estrategia utilizada para comprobar una hipótesis, un grupo de hipótesis, la determinación de estrategias y procedimientos que servirán para dar respuesta al problema y comprobar hipótesis, el plan de acción del investigador para alcanzar los objetivos del mismo. ¿Tá? Esas eran
lo que era el diseño, y dentro de ese diseño obviamente estaban los tipos de estudio. Ustedes, si mal no recuerdan, en el diseño nosotros tenemos, en esa estrategia que nos planteamos para tratar de resolver nuestra investigación, tenemos siempre el tipo de estudio, es decir, qué tipo de estudio voy a hacer. ¿Va a ser descriptivo? ¿Va a ser analítico? ¿Va a ser experimental? Y eso va a depender, bueno, va a ser retrospectivo, prospectivo, longitudinal, transversal. Eso va a depender, obviamente, del problema de investigación que yo tenga. Es decir, de lo que yo quiera investigar y de lo que yo quiera conocer. Eso por un lado. Otra de las cosas que tenía el tipo de estudio era la muestra. Bueno, ¿a quiénes voy a estudiar, no? ¿En quiénes voy a realizar mi investigación? Y después también, bueno, ¿cuáles son mis variables? ¿Cuáles son las variables que voy a necesitar, de las cuales voy a necesitar extraer información para luego poder llegar a los resultados, ¿no? Y también otra de las etapas que estuvimos viendo era el plan de tabulación y análisis, ¿no? Donde uno, después que recolecta los datos, va a ver de qué manera los va a procesar, ¿no? De cuál va a ser la mejor manera, estadísticamente hablando, para poder procesar esos datos para conocer los resultados, ¿no? Que eso también va de la mano con el tipo de problema de investigación que tengo y también con el tipo de estudio que tengo. Todo eso se planificaba antes, antes de salir a recoger los datos, que en realidad fue una de las cosas que más costó el entender el plan de tabulación y análisis, porque en realidad era hacerlo antes. Antes yo programo y yo escribo cómo voy a analizar esos datos. Y obviamente a veces es difícil porque todavía no tengo los datos, entonces no sé bien con qué me voy a encontrar, pero en función de las variables que tengo, que voy a recabar datos de ellas, en función de el problema que tengo, en función del tipo de estudio, es que yo voy a poder saber cuál va a ser mi plan de análisis. Y si estoy hablando de que estoy haciendo estudios de tipo analítico o experimental, el plan de análisis va a ir de la mano de medidas de asociación, ¿tá? Como por ejemplo el riesgo relativo y el odds ratio, ¿tá? Que ahora después vamos a ir viendo de qué trata eso. Entonces, bueno, a modo de repaso, tenemos los tipos de estudio en epidemiología. Según los objetivos que persiga el tipo de estudio, puede ser descriptivo o analítico. Es decir, si busca una aproximación, si busca conocer la realidad o la realidad de determinado fenómeno, cómo se manifiesta y se distribuye en la población, va a ser un tipo de estudio descriptivo. Va a tratar de conocer, va a explorar. Si quiere conocer si hay un factor determinado que causa determinado fenómeno, evidentemente van a ser estudios ya analíticos de causa-efecto. Otra clasificación que tenemos es según la participación o no del investigador. Entonces ahí puede ser experimentales o de observación. Experimentales es cuando el investigador manipula la variable, es decir, interviene, ¿no? Es decir, quiere conocer si un factor A produce B y va a intervenir y va a introducir una variable, la variable a la cual quiere conocer si produce esa enfermedad, por ejemplo, va a intervenir y va a incorporar esa variable, va a manipularla. Entonces, bueno, ahí hablamos ya de estudio experimental, ¿no? No solamente el investigador puede llegar a observar un efecto, sino que además va a intervenir para que ese efecto se produzca. Después, también, obviamente, los que no son experimentales son de observación, ¿no? Donde el investigador no interviene, es decir, no introduce una variable, sino que observa qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, en un descriptivo, que es observacional también, lo que se va a hacer, bueno, se va a observar la prevalencia, cómo se distribuye el fenómeno, qué personas tienen más caries dental que otras, o cómo es la prevalencia de lesiones de mucosa en una población. Eso es lo que va a ser un estudio descriptivo. Y el investigador observa, ¿no? Y de hecho también observacional va a ser el analítico, que teníamos de dos tipos, ¿no? De caso control y de cohorte. Y ahí también no va a intervenir, no va a introducir la variable o la causa, ¿no? Que produce determinada enfermedad que él quiere conocer, sino que lo que va a hacer va a ser observar la relación entre fenómenos, pero no va a introducir nada, es decir, que ese factor de riesgo ya existe naturalmente en ese grupo, y va a observar a ver si produce o no determinada
enfermedad. Y después, bueno, según el periodo de la encuesta, podía ser transversales o longitudinales, y después según el sentido en que fueron recabados los datos, retrospectivos o prospectivos. Acá no me quiero detener demasiado porque, bueno, lo tienen el teórico de tipos de estudio, entonces es volver a revisar eso, pero sí saber y recordar cómo era esta clasificación o cómo es. Y bueno, y yendo a los estudios ya causales, uno de los principales que tenemos son los estudios experimentales. ¿No? Los estudios experimentales, los ensayos clínicos controlados, como por ejemplo, ¿no? Que son los que más se utilizan en ciencias de la salud. Y después tenemos estudios no experimentales o de observación, como dijimos en la clasificación anterior, que pueden ser estudios de cohorte, estudios de caso control, estudios transversales. Hoy nos vamos a detener a hablar sobre todo de los estudios de cohorte y los estudios de caso control. Y bueno, dentro de los estudios experimentales, un poquito a modo informativo, lo que es los ensayos clínicos controlados, los estudios experimentales obviamente son aquellos los mejores para poder evidenciar una relación causa-efecto, ¿verdad? Ya que el investigador lo que hace es colocar determinado factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay dos grupos, un grupo A con tratamiento A y otro grupo con tratamiento B, y en uno de los grupos, podríamos pensar quizá en un fármaco, en este grupo se coloca el nuevo fármaco y en este no, y en este quizás se coloca el fármaco que ya existe para determinada patología y después se ve qué es lo que pasa, ¿no? Con ese tratamiento, cómo evoluciona esos dos grupos en el tiempo. Entonces es como el más fuerte en lo que se denomina la relación de causa-efecto. ¿Por qué? Porque en este grupo que el investigador va a colocar determinado fármaco para ver qué es lo que sucede, va a controlar la dosis, va a controlar la frecuencia, va a controlar la dosis, la frecuencia, distintas cosas que tienen que ver con el fármaco en sí, también con el grupo, ¿tá? Entonces eso también va a ser de que va a tener todo controlado, es decir, que él controla todas las variables, la variable que incorpora, ¿no? Pero también controla el resto de las variables. Entonces ahí es cuando va a observar en la evolución en el tiempo y va a ver qué es lo que sucede. En este caso, el otro grupo también va a tener un tratamiento, pero un tratamiento, por ejemplo, con un fármaco que ya se conoce para poder mitigar esa enfermedad, ¿tá? Y estas personas van a seguir tomando quizá ese fármaco que tomaron toda la vida y después se va a ver la evolución también en el tiempo, ¿tá? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que uno de los ejemplos que hay, por ejemplo, de los estudios, de los ensayos clínicos, está el ensayo clínico aleatorio, ¿no? Que el investigador compara una intervención o factor de estudio frente a otra intervención o control, ¿no? Un grupo es de control, por ejemplo, este es el del tratamiento, este sería el de control, y asigna a los sujetos a cada uno de los grupos de forma aleatoria, es decir, entra al azar a trabajar acá, ¿no? Y bueno, y los ejemplos pueden ser, por ejemplo, como dijimos, farmacológicos, quizá algún elemento profiláctico, dietético, educativo, ¿tá? Cuando se pretende establecer una relación de causalidad entre un tratamiento y la respuesta a ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, como ventaja un alto nivel de evidencia, ¿no? Porque yo sé que a determinada dosis, con determinada frecuencia y determinada cantidad de días, ¿no? Quizá va a suceder determinada, no sé, va a mejorar el paciente o va a mejorar, por ejemplo, en esa enfermedad que la persona tiene, quizá. Después tenemos que el enmascaramiento es más factible, por ejemplo, lo que se llama las técnicas de simple ciego, de doble ciego, ¿no? Donde a veces el investigador, por ejemplo, en el simple ciego, cuando el investigador o el paciente no conocen el tipo de intervención que se les va a hacer, es decir, quién tiene, por ejemplo, el medicamento nuevo a probar y quién tiene el medicamento viejo, ¿no? O en doble ciego, si el investigador y el paciente ignoran el tipo de intervención que tienen, ninguno de los dos,
Y el triple ciego es, por ejemplo, cuando no solamente el investigador, el paciente y el paciente no conocen cuál de los dos grupos o en cuál de los dos grupos están, sino que también el encargado de analizar los datos tampoco sabe cómo es la intervención. Es decir, cuando ninguno conoce, entonces en ese sentido no hay quizá, no sé, alguna predisposición a saber hacer en entonces quiero ver si en que sucede la evolución es distinta que en este otro, ¿no? Como que hay, cuando uno no sabe, va a actuar como de forma más objetiva, ¿no? Más imparcial. Entonces el enmascaramiento en ese sentido es más factible. Después, bueno, la aleatorización facilita el análisis estadístico, estamos hablando del azar, ¿no? Cuando uno saca una muestra por azar, el azar tiene tan buena suerte que hace que los dos grupos sean muy parecidos. La dificultad aparece, por ejemplo, cuando la muestra es chica, ¿no? Cuando tengo un grupo chico de dónde sacar una muestra, ahí el azar es más complicado, ¿tá? Porque me puede aparecer que la muestra no me salga toda la población bien representada. Y bueno, tiene variantes, que no vamos a entrar en eso, pero bueno, de diseños cruzados que permiten probar más de una intervención, por ejemplo. Los inconvenientes que tienen los estudios experimentales son caros en tiempo y dinero, el sesgo de participación de los voluntarios, porque por lo general son estudios que éticamente tienen muchos problemas, ¿no? Generalmente se pueden hacer muy pocos, y por lo general la gente que se propone de voluntaria participar tiene determinadas características. No todo el mundo se propone a participar en un estudio experimental. Capaz que si podemos pensar en las vacunas que se están desarrollando ahora, donde surgen voluntarios, o donde no sé, se reclutan determinados, creo que se estaba hablando de soldados que estaban participando en la prueba de la vacuna, en la experimentación, y en realidad el grupo es igual, ¿no? Son soldados, no son cualquier sujeto ciudadano que está en la ciudad, sino que siempre son personas o que se ofrecen a eso o por alguna necesidad o porque, no sé, les interesa participar en estudios experimentales o lo que sea. Entonces, por lo general no es una población muy representativa de toda la población, sino que justamente está el sesgo de participación de voluntarios, es decir, que las personas pueden ser diferentes. Es decir, por ejemplo, dice, los pacientes, una de las cosas que dice el texto es, los pacientes que rechazan participar en el ensayo clínico habitualmente son sistemáticamente diferentes de los que deciden participar. Entonces ahí es donde habría un sesgo, ¿no? Como que no todos participarían, ¿no? Como que no todos, ¿cómo decirlo? Como que no todos desearían o tienen la posibilidad de participar si se quiere, porque siempre depende de la voluntad de las personas y generalmente las personas que participan de este tipo de estudios tienen unas características particulares. ¿Tá? Ahí es donde habría que aplicar aquello que vieron en primero de los requisitos éticos de Ezequiel Emanuel, ¿no? La selección de los sujetos que participan en la investigación, cómo se hace, el costo, el tema del costo-beneficio, y del riesgo-beneficio. Esas cosas son cosas interesantes a tener en cuenta. Y bueno, y después pasando a otro tipo de estudio, que acá ya estamos hablando ya más de los estudios de caso, control y de cohorte. Según la secuencia temporal, nosotros vimos, cuando dimos tipos de estudio, que los estudios podían ser prospectivos, es decir, cuando se va de la causa al efecto, ¿no? Y se van recogiendo los datos en la medida que se van produciendo, es decir, que esto implica que haya muchas mediciones, ¿no? Se parte de todos los individuos sanos, ¿tá? Es decir, se va de la causa hacia el efecto, y se van a ir realizando mediciones a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, se va a ir viendo a las personas a lo largo del tiempo para ver si se producen determinada enfermedad o no. Y después los retrospectivos, ¿no? Donde el inicio de la investigación se hace acá, es decir, tengo algunos individuos sanos y otros ya con la enfermedad, y se indaga en el pasado de ese grupo, de esos sujetos, a ver qué fue, a qué factores de riesgo estuvieron expuestos. ¿Tá? Y estos son los que se llaman por lo general estudios
analíticos. Y en este sentido tenemos los de cohorte, que son los que van hacia adelante, y los de caso control, que son los que van hacia atrás. Es decir, parten de individuos ya enfermos y van a indagar a qué factores de riesgo estuvieron expuestos. En este caso es al revés, los individuos están sanos y vamos a partir con la causa, es decir, algún grupo, o los individuos todos, o algún grupo, en realidad algún grupo, porque son dos grupos, uno de los grupos va a tener el factor de riesgo y vamos a ir a ver qué efecto se produce. ¿Va? Es decir, si se produce o no la enfermedad. Por eso yo les hablaba de que tienen que tener sucesivas mediciones, es decir, yo empiezo mi investigación hoy, ahora después vamos a ver con dos grupos, y en el futuro voy a tener que verlos dentro de un mes, dentro de 2 meses, según lo que esté investigando, para ver si se va produciendo el efecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los estudios de cohorte. ¿Tá? Seguramente hagamos un corte y hagamos otro video para que no quede tan largo cuando vayamos a ver los estudios de caso control. Los estudios de cohorte, obviamente son estudios no experimentales, o de observación también se les llama, y comienza acá, como dice ahí, ¿no? Partiendo siempre se tienen dos grupos, ¿tá? Vamos a tener un grupo de expuestos y un grupo de personas no expuestas al factor de riesgo, me refiero a expuestos a cuando están expuestos al factor de riesgo, y vamos a ver más adelante si desarrollan la enfermedad. ¿Tá? En el grupo de los expuestos vamos a tener más adelante que va a haber un grupo que va a desarrollar la enfermedad, y otra parte del grupo que va a quedar sana. Y después, dentro de los no expuestos, vamos a ver cuántos de ellos permanecen sanos y cuántos de ellos presentan la enfermedad. Los de caso y control o cohorte retrospectivo son al revés, pero los voy a decir más adelante, así no mezclamos. Entonces, lo que buscan estudiar los estudios analíticos es investigar qué pasa con la proporción de individuos sanos y enfermos según si estuvieron expuestos o no a un riesgo, ¿tá? O un factor de riesgo. Entonces, en este caso, sigo con los estudios de cohorte prospectivos. Vamos a tener que, dentro del grupo expuestos, A va a representar a los enfermos, a los expuestos y enfermos, B va a representar a los expuestos y sanos, ¿no? Que va a ser A más B, y luego los enfermos van a estar representados por no expuestos, ¿tá? No expuestos que pueden estar, puede haber gente enferma no expuesta y gente no expuesta y sana, ¿tá? Y esto va a ser C más D. Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, las filas que hace A más B, van a ser los expuestos al factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, al hábito de fumar. En el caso de los no expuestos, son personas no expuestas al hábito de fumar, ¿tá? Que serían C más D. Y en la parte de la columna van a estar los enfermos, por ejemplo, aquellos que desarrollaron enfermedad periodontal, ¿tá? Que van a ser A más C, ¿no? Y acá con la variante, ¿no? A va a ser expuestos al hábito de fumar y con enfermedad periodontal, ¿tá? Y después acá los sanos que van a ser B y D, ¿no? Que B va a ser expuesto, sano expuesto, sí, sano no expuesto, y va a ser B más D los sanos. ¿Tá? Son las tablas de doble entrada que nosotros vimos para la tarea práctica en realidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son tablas que se utilizan para los estudios de cohorte, pero no se calculan las mismas cosas que nosotros calculamos a la tabla de cohorte, en la tabla de doble entrada. Entonces, el estudio de cohorte, para volver a repasar, vamos a partir de dos grupos, un grupo que es control y otro grupo que va a ser el que va a tener el factor de riesgo, ¿tá? Y luego, más adelante, vamos a ver dentro del grupo de control quiénes que permanecieron sanos, ¿no? Y quiénes desarrollaron la enfermedad. Y dentro del grupo que tiene el factor de riesgo, vamos a ver qué grupo desarrolló la enfermedad o cuántos desarrollaron la enfermedad, y por otro lado vamos a ver cuántos permanecieron sanos, ¿no? Que es un poco lo que estaba acá, en esta parte, ¿no? Tenemos el grupo expuesto al factor de riesgo y vamos a ver qué es lo que pasa, cuántos hay sanos, cuántos hay enfermos, y después dentro de los no expuestos vamos a ver cuántos están sanos y cuántos generan la enfermedad.
Por lo general, del grupo, si es un estudio conocido, ¿no?, de determinado factor de riesgo que produce determinada enfermedad, vamos a saber que el estar expuesto a ese factor de riesgo vamos a tener más posibilidad de estar enfermos que sanos. En cambio, los no expuestos va a ser al revés. Si hay personas que no están expuestas a determinado factor de riesgo, la cantidad de personas luego que vamos a ver que están enfermas va a ser mucho menor que las que están sanas, ¿no?, en proporción. Por lo general es lo que sucede. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de los estudios de cohorte? Una de las cosas es que se puede calcular el riesgo relativo, es decir, el riesgo que yo tengo, ¿no?, de haber estado expuesto a determinado factor de riesgo y de generar la enfermedad. Esa es una de las cosas que estudia, que permite el estudio de cohorte, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo de haber estado expuesta a determinado factor de riesgo y por poder generar la enfermedad? Después lo otro que permite es el cálculo de la incidencia, es decir, en la medida, acuérdense que la incidencia era la cantidad de casos nuevos que van apareciendo de determinada patología en un determinado periodo de tiempo sobre la población total, por 100 por lo general. A veces puede ser por algún valor mayor, ¿no? Puede ser por 1000, pero ahí ya estamos hablando, bueno, es una tasa, ¿no? En este sentido es una tasa de incidencia, entonces podemos hablar por 1000, por 10.000, por 100.000, según lo que estemos estudiando. Pero me permite medir la incidencia. ¿Cuál es la tasa de incidencia? ¿Por qué? Porque al yo poder ir midiendo a las personas o viéndolas periódicamente, según lo que esté investigando, pero capaz que las puedo ver una vez por mes, voy a poder revisar y ver si generaron, por ejemplo, caries. Entonces, en función de eso voy a poder ver la incidencia de caries que tiene ese grupo, es decir, voy a ver la cantidad de casos nuevos que van apareciendo. Entonces voy a poder calcular la tasa de incidencia, o la incidencia, o la proporción de la incidencia, ¿no?, que puedo también calcularla. Otra de las cosas que tiene es la ausencia de sesgo sobre la exposición. ¿El sesgo qué viene a ser? El sesgo por lo general está vinculado con la variabilidad, ¿no? Es decir, se supone que si yo tengo un grupo que está expuesto al hábito de fumar, ¿no?, me puede producir enfermedad periodontal en el tiempo, ¿no? No es muy ético lo que estoy diciendo, convengamos, pero... O por ejemplo, la determinada técnica de cepillado, ¿no? Si están expuestos a esa buena técnica de cepillado, ¿no?, esas personas se supone que no van a desarrollar patología, ¿no? No van a desarrollar caries. Entonces yo sé que no va a haber sesgo en eso, ¿tá? Es decir, que este factor de riesgo o este factor protector, como ser una buena técnica de cepillado, va a producirme o menos o poca patología, y va a ser por esa causa y no por otra. En eso vendría a ser como el sesgo, ¿no?, que se produce por ese factor de riesgo y no por otro. Y después otra de las cosas es la secuencia de exposición a enfermedad claramente descrita, ¿no? Es decir, yo ya sé que si expongo a una persona a que, no sé, se cepille o no se cepilla en todo el día, ¿no? Esa persona no se cepilla todo el día. No es que yo la exponga, porque en este caso no hablamos de estudios experimentales, pero, por ejemplo, que yo sé que esa persona no se cepilla, ¿no? Entonces yo voy a tener claro la secuencia exposición a enfermedad, es decir, si esa persona no se cepilla durante un mes, evidentemente puede llegar a producir caries dental. O si esa persona está expuesta al hábito de fumar y fuma 30 cigarrillos por día, yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Que puede estar, entonces ya sé que la secuencia va a ser el factor de riesgo primero y después se produce la enfermedad. Y ahí tampoco va a haber sesgo, ¿no? Porque sé que ese factor de riesgo me va a producir esa enfermedad. Y después lo otro es que toma en cuenta otras enfermedades teniendo el mismo factor de riesgo, el estudio de cohorte. Muchas veces puede pasar eso, ¿no?, que haya determinado factor de riesgo y en un grupo no solamente produzca, no sé, enfermedad periodontal, el hábito de fumar, sino que produzca otra enfermedad, ¿no? Y después lo otro es el cálculo de una relación dosis-efecto. Si bien no es un estudio experimental donde yo sé con certeza cuál es la dosis que le estoy dando a la persona y cuál va a ser el efecto, en este caso, bueno, puedo conocer aproximadamente, por ejemplo, bueno, cuántas veces se cepilla por día la persona, si es que se cepilla,
o cuántas cajillas de cigarrillo consume por día, o por ejemplo, no sé, cómo es su dieta, cuántos tiempos, momentos de azúcares tiene en el día, ¿no? Yo puedo conocer la dosis, la relación dosis-efecto, ¿no? Porque puedo saber que a determinada cantidad de dosis o a determinada dosis puede producir determinada enfermedad o patología. Esas son las ventajas. Y después los estudios de cohorte tienen inconvenientes, ¿no? Creo que acá, a ver, no, inconvenientes o desventajas, por así decirle, ¿no? Por un lado que necesitamos un buen grupo de personas, es decir, efectivos elevados quiere decir eso, una buena cantidad de personas, ¿sí? Que lo más difícil es justamente poderlas seguir, porque muchas veces las personas se bajan de los estudios, es decir, no quieren participar más de la investigación. Entonces ahí necesito tener una buena cantidad de personas, ¿tá? Que tengan el factor de riesgo y otra buena cantidad de personas que sean control, que puedan participar del estudio. Y a veces eso es una dificultad, a veces no consigo. Otra de las cosas es la duración prolongada del estudio para poner en evidencia la enfermedad. Es decir, por lo general se trata de hacer, que ahora vamos a ver en las indicaciones, de hacer este tipo de estudios en enfermedades, por ejemplo, frecuentes, o donde yo sé que el factor de riesgo demora poco, ¿no?, en producir la enfermedad, porque si no puede alargárseme mucho el estudio. Es decir, una enfermedad poco frecuente, por ejemplo, donde se da un caso en 800.000, evidentemente es muy difícil, voy a pasarme muchos años de mi vida haciendo ese estudio. Entonces, por lo general, aparte del costo que va a tener, entonces por lo general se busca que se hagan enfermedades frecuentes y donde el factor de riesgo ya es bastante conocido y se sabe que como que produce rápido la patología, si se quiere, justamente para evitar la duración prolongada del estudio, bueno, para bajar los costos, porque son estudios con costos importantes, para evitar el riesgo de los perdidos de vista, que los perdidos de vista son cuando las personas se bajan de la investigación, es decir, no quieren participar más, ya sea porque no quieren o porque se mudaron, a veces puede ser porque fallecieron o lo que sea, ¿no? O quizá también porque dejaron de tener el factor de riesgo que nosotros estamos buscando, ¿no? Bueno, capaz que ahí pueden pasar al grupo de control, pero tenemos esas dificultades. Otra de las cosas es que también puede, como dice acá abajo, que las personas modifiquen el tiempo de exposición al factor de riesgo durante el estudio, o dejan de, por ejemplo, de fumar, o no sé, o bueno, que sería lo ideal que dejaran de fumar, ¿no? Pensando desde el punto de vista ético, que además uno le debería decir, ¿no?, todo lo que está relacionado con el cigarrillo, pero también otra de las cosas puede ser que fumen menos, o bueno, en el caso del consumo de azúcares puede ser que dejen de consumir azúcares y bueno, y eso no nos permite hacer seguir con el estudio, pasarlos para el grupo control capaz, ¿no? Entonces, bueno, esos son los inconvenientes. Y dentro de las indicaciones, lo que yo les comenté, tiene por lo general una enfermedad frecuente, un factor de riesgo fuerte, es decir, que yo sepa que produce la enfermedad, y por otro lado el tiempo entre la exposición y la enfermedad que sea corto, que sea moderado, ¿no? Cuestión de que no se me extienda mucho en el tiempo la investigación y por otro lado no se me pierda la gente, el costo sea menor, todo eso que mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, repasando, en el estudio de cohorte partimos de dos grupos, ¿no? La investigación empieza acá, tenemos dos grupos, un grupo con la causa o el factor de riesgo, otro grupo sano o de control, ¿tá? Y vamos a ver hacia adelante el efecto, es decir, qué pasa, ¿tá?, con aquel grupo que tiene el factor de riesgo, y después vamos a ver también con el grupo de control qué pasa en el tiempo, y luego los comparamos a los grupos entre sí, ¿tá? Y ahí vamos a ver el tema de la relación de causa-efecto. Y una manera que tenemos de poder conocer o una medida de asociación entre una variable y otra, es decir, entre un factor de riesgo y la causa o lo que produce, o la enfermedad, es a través del riesgo, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que el riesgo es una probabilidad de que un hecho ocurra. Al ser una probabilidad va a variar entre 0 y 1,
Y ahí tenemos el mismo cuadrito que les mostré anteriormente, y donde lo que nos va a interesar es el riesgo, ¿no? O tasa de incidencia, el riesgo relativo, entre los individuos expuestos y compararla con los no expuestos. Y eso es al final del estudio, ¿no? Cuando uno termina la investigación, va a buscar comparar esto, el riesgo relativo o tasa de incidencia entre los individuos que estuvieron expuestos al factor de riesgo y compararla con los individuos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Y ahí vamos a comparar riesgo en expuestos, que va a ser A, que son estos que están acá, sobre A más B, ¿tá? Y después el riesgo no expuestos, que va a ser C sobre C más D. ¿Tá? Ahora vamos a verlo acá. Entonces dijimos que vamos a comparar el riesgo en expuestos, ¿tá? Que era A sobre A más B, y a esto le vamos a llamar P sub 1, y después C sobre C más D, que sería el riesgo en no expuestos, y a esto le vamos a llamar P sub 2. ¿Tá? Entonces el riesgo relativo va a ser un cociente entre dos riesgos. El riesgo entre los expuestos, que son estos, y el riesgo entre los expuestos, que son, perdón, me mareé, vamos de vuelta. Va a ser un cociente entre dos riesgos, entre P sub 1, que es el riesgo de los expuestos, sobre el riesgo, que sería P sub 2, de los no expuestos, ¿tá? Que está acá abajo, ¿no? Riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos, que en este caso P sub 1 es esto, y acá P sub 2 es esto. ¿Tá? Y ahora viene un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3 muestras, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en este caso dijimos que íbamos a hacer A sobre A más B, ¿no? Que sería el riesgo en los expuestos, es decir, los que toman mate dulce, sería A sobre A más B, que sería 25 sobre 50, ¿no? Que cuando yo divido 25 sobre 50 me da 0,5, que es lo que está acá arriba en el numerador, ¿no? de esta división. Y después tenemos el riesgo en los no expuestos, que sería 25 sobre 50, que era C sobre C más D, y ahí vamos a hacer que esto, ¿no? 25 sobre 50 da 0,5, entonces va a ser 0,5 sobre 0,5 me va a dar 1. Cuando me da 1, se habla de que no hay asociación entre el factor de riesgo con la patología. En este caso tenemos un ejemplo hipotético. ¿Tá? Ustedes van a ver ahora que no tiene sentido alguna de las cosas que siguen, pero mismo esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero es un ejemplo didáctico para que ustedes sepan cómo se calcularía. Tampoco es algo que se les pide en el parcial que hagan el cálculo, pero sí que entiendan el concepto, ¿tá? Y que se estudia que se hace para estudios de cohorte. Entonces sería la razón entre, ¿no? El cociente en realidad entre dos riesgos, entre los expuestos, que son estos que están acá, es decir, 25 sobre 50, que era A sobre A más B, que es el 50, que da 0,5, y luego 25 sobre 50, que también da 0,5, que sería de los no expuestos, que sería C sobre C más D. Me da 1. Cuando da 1 no hay asociación entre las variables, es decir, que el tomar mate dulce no es un factor de riesgo del tener caries. ¿Tá? Luego, para seguir el ejemplo, en la muestra B, tenemos que se hace lo mismo, ¿no? El riesgo entre estar expuestos sobre los no expuestos. Entonces ahí hacemos, bueno, el riesgo de los expuestos sería aquellos que tienen caries, ¿no? 50 sobre 75, es decir, A sobre A más B, y en este otro caso sobre los no expuestos, que sería C sobre C más D. Entonces hacemos en el primero 50 sobre 75 y me da 0,7. Y luego hago 25 sobre 75 y me va a dar 0,3. 0,7 dividido 0,3 me va a dar 2. Y acá sí decimos que es un factor de riesgo. Es decir, ¿y cómo lo interpretamos? Vamos a decir que
el tomar mate dulce es un factor de riesgo, ¿no?, de la caries dental, y entonces aquellos que toman mate dulce están expuestos 2 veces más a padecer la enfermedad que aquellos que no toman mate dulce. Eso sería, aquellos que no están expuestos al factor. Entonces, repito, ¿cómo hago la división de la asociación? ¿No? Es igual en todas, creo que es, una vez que uno lo entiende, es fácil, pero la interpretación en este caso, la muestra B, cuando es factor de riesgo, lo que tendría yo que decir es que el mate dulce, ¿no?, es un factor de riesgo y que me predispone 2 veces más, tengo 2 veces más posibilidad de generar caries que si no tomara mate dulce. Es decir, que el factor de riesgo predispone 2 veces más, o me da una chance de tener 2 veces más la posibilidad de tener la enfermedad que si no tomara el mate, ¿no?, que si no estuviera expuesta al mate dulce. Y en el último caso es cuando el factor de riesgo opera como un factor protector de la patología, es decir, que no produce el factor de riesgo, pero tampoco dice, bueno, no hay asociación, no es un factor de riesgo, y al contrario, protege, ni siquiera no es que no haya una asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, sino que al contrario, ese factor protege a la persona o a las personas que están expuestas a ese factor a que se produzca la enfermedad en ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, también es un ejemplo hipotético, porque obviamente las variables no tienen una relación distinta a la que estamos hablando, pero por ejemplo, en este caso hacemos lo mismo, ¿no? A sobre A más B, que sería 20 sobre 60, que da 0,3, y luego hacemos 40 sobre 60, que da 0,7, y esto me da 0,5. Cuando da menos de 1, es decir, es menor a 1 lo que me da el riesgo relativo, lo que estamos hablando es que el factor de riesgo que estamos teniendo acá opera como factor protector de la patología, es decir, que las personas que están expuestas a este factor tendrían menos posibilidades o casi nada de posibilidades de desarrollar la enfermedad, ¿tá?, porque es un factor protector. Esa es la interpretación que tenemos para hablar del riesgo relativo, ¿tá? Entonces, si me da 1, el riesgo no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Si me da más de 1, estamos hablando de que hay una asociación de causa-efecto, es decir, hay un factor de riesgo. Y si me da menos de 1, estamos hablando de que es un factor protector, es decir, que yo estando expuesto a ese factor tendría menos posibilidades de desarrollar la enfermedad, ¿tá? Y en el caso del factor de riesgo, como en el ejemplo lo dice, si yo estoy expuesto al factor de riesgo, tengo 2 veces más posibilidad, en este caso porque dio 2, ¿no? Si me da 3, sería 3 veces más, si me da 4, sería 4 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Es como que mide la fuerza, ¿no?, de asociación entre el factor de riesgo y la patología, ¿tá? Bueno, ahora voy a cortar acá y voy a seguir luego con la diapositiva en otro video, así no se hace tan largo.